En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos Danos hoy hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Espíritu Santo, ven de luz. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, así es, vamos a esperar que llegue Dani. Como que hay un problema con el sonido de la grabación para que quede bien grabado en el YouTube, ¿sí? Porque la primera charla que tuvimos tuvo un poquito de complicaciones y pasó eso, que se dividió en dos partes, por eso no se han subido todos los videos. Pero ahorita, ¿está movido allá? Sí, estaba en la salida. Ah, ok. ¿Ya se escucha ahora sí? Ya. Bien, más el micrófono hay que conectarlo porque está desconectado. Ah, sí. Eso. Bien, vamos entonces, hermanos, a proseguir con nuestro caminar en esta semana del encuentro de las familias. Ya vimos con el Padre Francisco el tema del pasado lunes. ¿Se acuerdan de qué habló el lunes el Padre Francisco? De la santidad del matrimonio, ¿verdad? Me gusta mucho ese tema porque luego a veces se le exige mucho al sacerdote y con clara razón, se los he dicho algunas veces, con muy justa razón se le pide al sacerdote que sea santo, ¿sí? Pero también el matrimonio está llamado a la santidad y a veces eso es más fácil de olvidar, ¿sí? Entonces, el matrimonio, la santidad del matrimonio. Ayer, ¿se acuerdan lo que vimos? ¿Qué vimos? ¿Dónde? Bueno, vimos la familia de Nazaret, fue el tema principal, y ahí giramos con un poquito de, el maestro Gabriel nos iba dando este análisis de las situaciones que vivió la familia de Nazaret. ¿Se acuerdan? Estamos juntos, cuando ocurren las cosas. También, pues que María, a pesar del embarazo, decide obedecer las leyes humanas y las leyes de Dios. Entonces, hoy vamos a avanzar en este compartir, que no deja de ser un compartir realidades pues que estamos surgiendo en nuestra vida, en su vida como matrimonios, como familia, y un poco iluminarla desde la palabra de Dios para ver lo que nos pide o lo que exige esta situación. El tema de hoy se llama Padres y Madres, el poder de un amor que genera, ¿sí? Estamos viviendo un fenómeno desde hace ya unos 10 años hacia atrás, de un cambio de número en familia, ¿sí? Hace 60 años, más o menos, las familias tenían un promedio de 8 a 12 hijos. ¿A alguien le tocó ese tipo de familia? Ahí están, ¿no? Se fijan, ya somos más grandecitos. Hace 60 años, hace 60 años, ese era el promedio de familia. Tener 8 a 12, un equipo de fútbol completo y uno de reserva, ¿verdad? Sí, había pues, como esta inquietud o este promedio, pues, de familia, de números de miembros en la familia. Familias muy grandes, ¿sí? Y todavía con 3 o 4 abortos que tuvieron accidentales por enfermedad o por alguna situación, ¿sí? De que tuve 12 y 4 que se me murieron. ¡Ay, hijo de la caramba!, decía uno, ¿sí? De 8 a 12. Ya hace como 30 años aproximadamente cambio, ¿sí? Yo soy de esas familias de 4 a 8, más o menos, ¿sí? ¿Quiénes familias son de 4 a 8, por ejemplo? La mía, ¿eh? Ya somos que somos un poquito más para acá, ¿eh? Ahí ya estábamos en ese tipo de situación que había bajado de 8 a 12. Pero luego ya hace como 10 años, es un aproximado, ha cambiado ya no de 4 a 8, ni de 8 a 12. Ha cambiado de 1 a
voluntariamente, ninguno. ¿Sí? O voluntariamente, ninguno. ¿Sí? Ahí está una estadística, parejas sin hijos en el 2013, 21%. ¿Sí? Parejas con un hijo, 16.4%, pareja con 2 hijos, 15.3%, persona sola menor de 65 años, 14.3%, persona sola mayor de 64, 9.9%, madre sola con hijos, 7.8%, yo creo que ese ya subió todavía más. Núcleo familiar con otras personas o más un núcleo, 6.7%, y bueno, ahí está, ¿sí? Entonces vemos cómo va la alza, un número de familias menores, ¿sí? Es el fenómeno que nos estamos encontrando. Hace 60 años, 8 a 12, hace 30 años más o menos, de 4 a 8, ahora nos encontramos de 1 a máximo 3 o ninguno. Vuelvo a insistir con esto, ninguno voluntariamente, ¿sí? Tenemos que preguntarnos, hermanos, ¿a qué se debe eso? ¿Sí? ¿Qué es lo que está afectando para que entonces reduzca considerablemente el número de miembros en una familia? De hecho, Europa ya tiene muchos problemas con eso, ¿sí? Europa ya son más los ancianos que los que producen. Entonces, hay muchas personas a quien hay que darles pensión, pero poca mano de obra que produzca para esas pensiones, ¿sí? Lo está viviendo Europa. Y es más, España, por ejemplo, se está llenando de musulmanes. Se está haciendo una España musulmana. ¿Y esto por qué? Porque también precisamente mientras los españoles deciden no tener hijos, los musulmanes dicen, vamos con hijos, ¿ah? Entonces, ¿por qué se está viendo este fenómeno? ¿Por qué estamos viendo o viviendo estas situaciones de menor número de familia, de menor número de hijos? Bueno, uno de los principales problemas que tenemos es el amor líquido, así se le llama, ¿sí? El amor líquido. Este amor líquido, lo primero que dice a la persona es no comprometerse, ¿sí? O sea, es un amor que no se compromete, por eso se llama líquido, es de agua, no es fuerte, no es sólido, ¿sí? Es de agua, así muy, hoy amo, mañana no. Entonces, lo primero que se está metiendo mucho en nuestra cultura actual es el no compromiso. No querer el compromiso, y ustedes lo están viendo tal vez en sus hijos, los que tienen hijos, ¿sí? O lo están viendo en sus sobrinos, por ejemplo. Ya no se quiere tener un compromiso. Los hijos, los niños hoy, los adolescentes, exigen muchos derechos, pero pocas obligaciones. Lo estamos viendo. A lo mejor ustedes no lo han visto, o bueno, los que no tienen hijos, yo creo que podemos verlo reflejado en los sobrinos, lo podemos reflejados en los vecinos, en las amistades. Los hijos, los muchachos hoy exigen muchos derechos, pero pocas obligaciones. Esto es parte del amor líquido, que dice no compromiso, no me quiero comprometer, ¿sí? No quiero comprometerme. Y entonces, si no me quiero comprometer, se desprende entonces que los hijos estorban. Como no quiero comprometerme, un hijo, ¿qué implica? Compromiso. El hijo implica compromiso. Entonces, si me va a implicar compromiso, me va a estorbar el hijo. ¿A qué me va a estorbar? A desarrollarme, a planificarme, ¿sí? ¿Y qué es desarrollarse? ¿Qué es planificarse? Tener muchas cosas, tener muchos viajes, y eso es la plenitud. Ustedes vean cómo se ha ido metiendo en nuestra era actual esta idea de plenitud. El que es pleno, el que es feliz, es el que sale mucho
viajes y el que tiene mucho dinero. Claro, para salir de viaje, ¿qué ocupas? Dinero. Entonces el hijo nos estorba, porque si hay que tener un hijo, si vamos a tener un hijo, primero me quita tiempo. Entonces ya ocupa uno quedarse con el hijo, y entonces ya no vamos a trabajar los dos. Y si ya no trabajamos los dos, es un salario menor. Y entonces nos va a quitar. Fíjense cómo se está metiendo la idea, a veces inconscientemente, a veces conscientemente en algunas personas. El hijo implica compromiso, por lo tanto no lo quiero, me estorba. Me estorba para planificarme, porque plenitud para mí son viajes y es dinero, tener muchos bienes materiales. Si tengo un hijo, ocupo comprarle pañales, ocupo comprarle leche, y ya me está quitando lo que podría hacer para comprarme un iPhone, para comprarme un celular de alta tecnología, para salir de viaje al Caribe, para irme en un crucero, para salir de viaje a Europa, para irme a la playa. Entonces mejor no, me estorba, ¿sí? Y entonces ahí tenemos que muchos jóvenes, muchos matrimonios jóvenes, incluso muchas parejas, aunque no estén casados sacramentalmente, dicen, ahorita no, mejor me espero. Oye, ¿cuándo vas a tener un hijo? Es que ahorita no, ahorita quiero disfrutar, ahorita quiero salir, ahorita queremos disfrutar. Es decir, el hijo estorba. El hijo estorba, te estorba para disfrutar. Eso es lo que trae el amor líquido, una falta de compromiso, no compromiso, y por lo tanto, aquel que me implica un compromiso me estorba. Por eso mejor un perro. Yo tengo un perro, pero yo no puedo tener hijos, El perro estorba, el perro no estorba. Nos vamos de vacaciones, lo dejamos, ya hasta hay hoteles para perros, para dejar mi perrito, para que tenga todo y yo irme de vacaciones. Y si de casualidad tuve un hijo, pues ahí están mis papás que lo cuidan. ¿Verdad? Porque ustedes sí se comprometen y ellos no. Pues sí, hijo, para que pueda salir de viaje. Ay, pues sí, este pobrecito, pues le han luchado tanto que tienen que salir. Pues sí, una vez, pero cada fin de semana. Estorban, ¿sí? Y estorban tanto, porque es compromiso, que entonces ya se ve como una enfermedad, ¿no? Oye, se preguntan, ¿y tú cómo te estás cuidando para no tener hijos? Caray. ¿Cómo que te estás cuidando? Yo me cuido del COVID, yo me cuido de la gripa, yo me cuido del sarampión, yo me cuido de una enfermedad que me va a traer un problema. ¿Cómo podemos llegar a decir que cómo te cuidas para no tener hijos? Oye, pues es una enfermedad tener hijos, ¿o qué? Pues se puede llegar a ver así. Y luego a eso le agregamos que todavía cuando ya dieron a luz, ¿ya te aliviaste? Pues oye, no es una enfermedad para aliviarme de la enfermedad, ¿sí? Fíjense cómo hasta el lenguaje muy común que utilizamos va impregnado de eso, ¿sí? O sea, el hijo se ve como una enfermedad. Oye, ¿cómo te estás cuidando? ¿Cómo te estás cuidando? ¿Sí? Entonces, no es una enfermedad el hijo. Entonces, si yo lo considero una enfermedad, pues entonces prefiero no tener esa enfermedad. Y por eso ha disminuido mucho el número de hijos también, el número de familia, el número de miembros dentro de la familia. ¿Sí? Ahí está lo que les decía. Entonces, el perro tiene más centralidad que el hijo, ¿sí? Prefiero tener un perro a un hijo porque el perro no me estorba y el hijo sí. Y el fenómeno que estamos viviendo es entonces que valoramos al perro como si fuera un hijo. Está bien, tenemos que cuidarlos, no digo que no, ¿sí? Yo también cuido a mi perrita que tengo, si la cuido, ¿no? Tenemos que cuidarlos, no digo que no. Pero sí llega un momento de precisamente valorar, y ese es el extremo, de que el perro, el animal, hasta como un hijo. O sea, primero le ponemos nombres de personas, ya desde ahí.
Ya conozco más dueños que tienen el perro con un nombre que tiene un nombre de una persona. Cuando a mí me enseñaron el nombre de persona, no, la mía tiene el nombre de una muñeca, Barbie, ¿ah? Nombre de persona, no, ¿sí? Pero ya le empezamos a poner el nombre de persona. Y luego, bueno, yo no me acuerdo. Ahora dicen que hay que comprarle su chamarrita y su porque tiene frío. Pues yo me acuerdo que en los 30 años que yo tenía un perro, nunca le he comprado y no se me ha muerto ningún perro de frío. ¿Ah? No sé, o sea, hasta cierto punto hay fotos, videos donde festejan el cumpleaños a un perro. O sea, no digo que no esté malo, ¿verdad? Que sea malo cuidar mucho al perro, no, pero ya cuando le doy el valor de un hijo, de una persona, pues entonces ahí ya estoy mal, ¿sí? Entonces sí tenemos que ver toda esa situación que es parte de un amor líquido. Y luego nos engañamos entonces, vienen los sofismas que dicen, es que está difícil la situación, oiga. Es que no tengo hijos porque está tan difícil la situación. A ver, don Adolfo, en su tiempo no estaba difícil la situación. Siempre igual, ¿no? Era difícil, claro, era muy difícil también. Yo me acuerdo que en mi tiempo había días en que mi mamá le decía a mi papá, no hay que comer mañana. No hay que comer mañana. Y me acuerdo que mi papá le decía, ya, duérmete, ya mañana Dios dirá. ¿Ah? Pero había días en que no teníamos alimento. Hoy creo que tenemos, como dice Adolfo, muchas facilidades. Es cierto que estamos viviendo una situación actualmente de inflación. Pero siempre ha existido. Si no, acuérdense de la crisis del 94. ¿Sí? ¿Fue del 94? Con Salinas de Gortari. ¿Sí? Y tuve una crisis más atrás también que hubo con Echeverría. O sea, situaciones ha habido. ¿Dónde se iban a lavar las mujeres? Al río. Hoy tienen la lavadora. ¿Sí? Secadora. ¿Dónde hacían la comida las mujeres? En leña, tenían que tortear todos los días. Hoy las tortillas llegan hasta la casa. Hay que un padre de la moto como a llevarte las tortillas. Moler. ¿Sí? ¿Quién viajaba en avión hace muchos años? Hoy tenemos facilidad de viajar muchos en avión. Los boletos son mucho más baratos que antes para viajar en avión. ¿Quién tenía internet en su casa hace muchos años? No había para todos. ¿Sí? Hoy hasta ya tienen celular, y celulares buenos, hasta los niños de la primaria tienen celular más bueno que el mío. O sea, es un sofisma decir que está muy difícil la situación y que hoy no se puede mantener un hijo, es un sofisma, ¿sí? Un sofisma que nace precisamente de querer tener más de lo necesario. O sea, si realmente nos basamos a lo necesario, no nos faltaría. Pero queremos tener nuestra televisión grande, y luego el internet, y luego cada quien su celular, ¿sí? Y luego nos vamos seguido a la playa, y luego nos vamos también de paseo a otros lados, y luego estamos comiendo en restaurantes. O sea, realmente, ya cuando nos ponemos y vemos dónde gastamos, decimos, a veces gastamos más de lo necesario. Entonces, es un sofisma, ¿sí? Es un engaño que nos vamos creando porque decimos, es que no tengo, es que está difícil la situación. Realmente es esta falta de compromiso en el fondo, ¿sí? Y nos engañamos con otra que es, ¿para qué traernos a sufrir? Oigan, ¿quién no ha sufrido? ¿Quién no ha sufrido? Levanta la mano el que nunca ha sufrido en la vida. Es un sofisma lo que nos decía ayer, creo que fue el maestro Gabriel, cuando nos hablaba de los de pare de sufrir, que decía, o sea, el hombre quiere llegar a no sufrir, siempre va a haber sufrimiento, siempre, ¿sí?
Entonces, eso de decir, ¿para qué traernos a sufrir? Pues a cualquier momento que lo traigas, en cualquier momento que nazca uno, siempre va a haber sufrimientos, siempre. Lo que decía ayer el maestro Gabriel, Dios no nos dice que no vamos a sufrir, ¿no? No, siempre va a haber, pero hay maneras de superar ese sufrimiento, de salir adelante. Entonces nos encontramos con esta situación del amor líquido que va destruyendo pues toda esta idea de tener hijos. A tal grado que hoy tampoco entonces se llega a considerar como plenitud tener un hijo. Si ser madre, ser ama de casa, por ejemplo, no se llega a ver como una plenitud, se llega a ver como una esclavitud. ¿Sí? A tal grado que si se presenta una mujer y le dice a alguien, a una amiga, oye, ¿a qué te dedicas, mija? No, pues mi esposo trabaja y yo estoy en casa, ¿verdad? Ay, no, te tienes esclavizada, sal y planifícate una carrera, ¿para qué estudiaste? O sea, ser madre no es ser plenitud, no es entrar en plenitud. O sea, el amor líquido también trae eso. De que entonces ser madre o ser padre no se vea como algo que me planifica, sino como algo que me estorba. No, lo que les decía al principio, no me deja desarrollarme. Es todo lo contrario, te desarrolla más. Pero claro, con un amor líquido, pues llegan todos estos sofismas y llega toda esta guerra pues contra el tener hijos. Y entonces se olvida el amor líquido, destruye el doble fin del matrimonio. ¿Cuál es el doble fin del matrimonio? Hacer feliz al otro y la procreación y educación de los hijos. Ese es el doble fin del matrimonio, ¿sí? Cuando nosotros nos dejamos envolver por este amor líquido, por esa situación actual, por todos esos pensamientos que hemos dicho atrás, entonces automáticamente se destruyen los dos fines del matrimonio. El fin de hacer feliz al otro y el fin de la procreación y educación de los hijos. Esos son los dos fines del matrimonio, no se les olviden. Porque ahorita vamos a empezar a desmenuzar un poquito estas dos cosas, ¿sí? Entonces, cuando se atacan a estos dos fines, cuando se destruyen estos dos fines del matrimonio, tenemos entonces un matrimonio de muerte, ¿sí? Dijimos, el tema es padre y madre, el poder de un amor que genera. Cuando se viven los dos fines del matrimonio, se genera vida. El matrimonio es generador de vida, ¿sí? Pero en cambio, cuando se destruyen estos dos fines, cuando se va en contra de estos dos fines, el matrimonio genera muerte. Ya no es vida, es muerte. Y entonces comienza el caos en el matrimonio. Comienza el sufrimiento en el matrimonio. Comienzan las desavenencias en el matrimonio. ¿Y qué se genera dentro del matrimonio? Muerte. ¿Sí? El matrimonio, cuando no se vive con esos dos fines, cuando no se busca los fines propios del matrimonio, entonces en lugar de generar vida, en lugar de desplegar este poder de generar vida, lo que se despliega es un poder de muerte. Y aquí tendremos que ir haciendo un examen de conciencia de qué tan generadores de vida somos nosotros, ¿sí? Sobre todo los que son matrimonios. ¿Qué tan generadores de vida son en su matrimonio o qué tan generadores de muerte son en su matrimonio? O también los hijos, ¿qué tan generadores de vida somos dentro de nuestra familia y qué tanto generamos muerte dentro de nuestra familia, ¿sí? Vayamos pues, voy a iniciar con el segundo fin. Cuando se ataca el fin de la procreación y educación de los hijos, de una manera específica, la procreación, entonces se puede llegar incluso al aborto. Como mi fin no es tener hijos dentro del matrimonio, entonces separo la sexualidad del fin
propio, que es tener hijos, ¿sí? Y entonces la sexualidad ya solamente se toma como un placer. A ver, pregúntense, por ejemplo, los que se casaron ya grandes, ¿cuál era la respuesta cuando se decía, oye, ¿por qué te quieres casar? ¿Se acuerdan los que son más grandes? Cuando alguien le preguntaba a una persona, oye, ¿por qué te quieres casar? No, antes que decir que para formar una familia, que sí es una de las respuestas, así lo más así populachón era, pues es que quiero tener hijos. O sea, el matrimonio estaba unido, la sexualidad estaba unida al tener hijos, ¿sí? O sea, es que yo quiero tener hijos y me urge casarme para tener hijos. Ese era un pensamiento que iba de acuerdo al fin del matrimonio. ¿Por qué te quieres casar? Es que quiero tener hijos. Dice, no, tú no ocupas casarte, ¿ah? No, es que es el fin. Es que es el fin del matrimonio. Y entonces cuando yo separo la sexualidad del fin propio que tiene la sexualidad, sobre todo la sexualidad genital, que es la unión la procreación de los hijos, pues entonces le damos vuelo al placer, y entonces no importa que no tengas hijos, lo importante es el placer. Y si por ahí te sale un hijo, mira, abórtalo, y le ponemos que es una interrupción del embarazo y no pasa nada. Y puede ser antes de las ¿cuántas semanas? 12, 36, ¿cuántas será? Ya en Colombia hasta los 6 meses, algo así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el fin ya no es la procreación. El fin de la sexualidad ya no es la procreación. Ahora el fin de la sexualidad es el puro placer. Pues entonces viene, pues hay que hacer lo que nosotros queramos. Y entonces hay que cuidarnos de no tener un hijo. Y entonces hay que utilizar métodos anticonceptivos. Y entonces hay que operarse. Y si de casualidad le atinamos, pues hay que abortar. Porque si no, ese hijo nos va a estorbar. Si no, ese hijo pues vino de chimbal. Nosotros buscamos el placer, vino de chimbal. Dijo, yo no lo quería. Entonces, ¿para qué te casaste? ¿Para qué te uniste a tu matrimonio? Ese es el fin propio de la sexualidad genital como tal, la procreación de los hijos. Entonces, cuando quitamos ese fin, entonces vienen las graves consecuencias de llegar hasta el aborto. Por eso lo estamos viviendo. Por eso en Europa, a pesar de que son más las personas ancianas que los jóvenes, de todos modos han implementado el aborto como un derecho humano. Válgame Dios mío, un derecho humano el aborto. Parte de eso, ¿sí? Parte de eso. Entonces, si le quitamos el fin al matrimonio, ¿qué genera? Muerte. Genera muerte. ¿Sí? Y entonces tenemos este problema también de que se trata a la esposa como un objeto. Y no le hace que la esposa se sienta mal por la forma en que tuvieron relaciones. Me importa, porque eres mi esposa. Me tienes que complacer como yo quiero. Estás mal, erróneo, es un error. Y luego chantajean a la esposa y hacen que la esposa se sienta mal porque eres la esposa y me tienes que cumplir. Y si yo quiero así, tiene que ser así como yo te digo, porque así tiene que ser. No, claro que no. Y ya generaste muerte, porque ya hiciste que tu esposa se sienta mal, y ya hiciste que tu esposa rompa la gracia, y ya hiciste que entonces tu esposa no se sienta con su dignidad. Ya rompiste la dignidad de tu esposa. No sé si hay esposas que luego obligan al esposo a hacer de una forma que no sea la debida, o que sea digna, no lo sé, pero comúnmente la más la queja de las esposas. Y con ese chantaje, es que eres mi esposa y me tienes que complacer. Y si yo te pido así, así tiene que ser. No, señor, no, señor, no. Porque entonces estás rompiendo el fin de la sexualidad como tal, ¿sí? Que claro, es la procreación de los hijos, la procreación de los hijos y también la unión del matrimonio.
Y si eso ya te está uniendo porque tu esposa ya se está sintiendo mal, se está actuando mal entonces. Y no, o sea, no es un objeto la esposa para entonces satisfacer mi placer y ya. No. Sí. Padres, que tengo mis necesidades. Si fuera necesidad, la iglesia no hubiera puesto el celibato y la castidad a los consagrados. Ya nos hubiéramos muerto. Alguien que tiene una necesidad es que necesito y sin ella no puede vivir. Lo decía yo el domingo en la homilía. Una necesidad lo dice Jesucristo. ¿Quién es? Cuando se presenta Marta, ¿se acuerdan? Marta, Marta, muchas cosas te preocupan siendo una sola necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la va a quitar. Dijo Jesús, lo más necesario es Dios. Me está diciendo que si entonces Dios es necesario, no puedo vivir sin Él. Es necesario comer, es necesario dormir, es necesario trabajar, pero eso no es necesario. Y fíjense cómo también nos engañamos. Es que tengo necesidades. No, es un placer, pero una necesidad no. ¿Sí? Entonces, vean cómo genera entonces, cuando separamos este fin, que es la procreación, se separa y entonces genera muerte, a tal grado de poder llegar incluso al aborto. ¿Sí? Y luego cuando entonces se va en contra de la educación, pues también se genera muerte, ¿sí? Cuando alguien simplemente procrea, pero no educa, crea muerte. Por eso muchos muchachos, muchos niños traen muchas heridas, porque estamos viendo el crecimiento de más padres y madres solteras, separados, en el que el papá ya no se responsabiliza del hijo. Simplemente es nomás para darle dinero, pero no lo educa. El que lo educa solamente es la madre, o al revés, en el que el padre recibe el dinero de la madre, pero la madre ya no educa. Cuando no se educa, se genera muerte, creas heridas en las personas, va creándose un vacío en la persona que genera muerte. ¿Sí? Crea heridas en la persona, crea heridas en el niño. Y aunque el padre esté dando cada 8 días, cada 15 días, su chivo, cada mes, cada semana, para que tenga lo necesario el niño, o la madre para que tenga lo necesario el niño, falta la parte de la educación. ¿Y cómo hemos de educar? ¿Sí? El tema que nos proponen dice que tiene que ser un amor misericordioso y clemente, al estilo de Dios. ¿Sí? Y hay que entender esto de la misericordia. La misericordia abarca sobre todo 3 cosas, ¿sí? La primera es comprender. Esa palabra es importantísima, comprender. Para poder nosotros ser misericordiosos hay que comprender. Para poder perdonar, que es la tercera palabra, también hay que comprender. ¿Qué comprender? ¿Sí? Para poder educar hay que comprender. Comprender la realidad del niño, comprender la situación que tiene, comprender la situación del hijo, qué es lo que está viviendo y desde allí entonces acompañar. Pero es comprender. Por ejemplo, tenemos que comprender que hoy los niños se utilizan para todo el celular. Ya casi salen del vientre con el celular en la mano. Y hay muchos que todavía nos enojamos, es que deja ese maldito celular. Yo tengo que comprender que desde allí es su mundo. Y desde entonces, desde allí es donde yo me tengo que ir metiendo con el muchacho. ¿Sí? A que el muchacho aprenda también a ir viviendo en ciertos momentos sin el celular. Para el muchacho es muy difícil. Por ejemplo, no sé qué han visto ustedes en su casa cuando se sientan a comer. No está Juanita aquí porque vamos a regañar que yo también uso mi celular, ¿verdad? Cuando sentamos a comer, los hijos están con el celular, ¿sí? Entonces yo tengo que comprender que se está haciendo parte de la vida, no para dejarlos, no para decir, pues pobrecito mi hijo, es que está en la edad de la tecnología, pues déjate. No, sino para poderle acercar de forma distinta al hijo, ¿sí?
Tengo que comprender todo lo que están viviendo, toda la realidad que están teniendo, para poderme acercar al hijo. Tengo que comprender la situación que está viviendo en la escuela para poderme acercar. Por ejemplo, un padre que no comprende a su hijo que tiene esta enfermedad, se llama déficit de atención. Si no se comprende al hijo que tiene un déficit de atención, pues por más que quiera no va a aprender el hijo. Es que eres un tonto, ve nomás, no entiende las cosas, y ve cómo estás, y esto y aquello. Pues el morro se va a quedar ahí todo tirado. ¿Sí? Espérate, ¿no te has dado cuenta que tiene un déficit de atención, que debes de tratarlo, que tienes que darle una clase especial, que tienes que darle aquello, que tienes que darle esto otro? Si no lo comprendemos, generamos muerte, no educamos, entonces generamos muerte. ¿Han visto la película de Joker, el Guasón? ¿Nadie vio esa película? Es una película sobre un villano de Batman, ¿verdad? Pero esta última película que sacan tiene hasta cierto punto, o pegó mucho, porque es la realidad que muchas personas viven. Esta persona tenía un síndrome de carcajada, de todo se reía. De repente empezaba y entonces todo el mundo se volteaba a ver, se reía porque estaba carcajeando, y él tenía que traer un papelito que decía: tengo una enfermedad que tiene una carcajada. Cuando no se empieza a sentir comprendido, es cuando entonces se va al otro lado, se hace un villano, por así decirlo. ¿Sí? Ya les dije toda la película, ¿verdad? Pero, o sea, cuando una persona no se siente comprendido, trae muchas heridas. Entonces, la educación que se tiene que dar es comprensiva, misericordiosa. Yo tengo que comprender la realidad que está viviendo cada uno. Es que en mis tiempos, es que sí, los tuyos, pero hoy tienes que ver, comprender la situación de él. ¿Sí? A veces también se nos falla mucho los sacerdotes. Los sacerdotes que queremos seguir con las mismas ideas de hace mucho tiempo. No digo en cuanto a la fe, porque eso los dogmas no van a cambiar, pero a veces en las estrategias hacia con los jóvenes, en las estrategias hacia los matrimonios, a veces no vemos eso, no comprendemos y nos enojamos. No, si yo quiero generar vida, si yo quiero educar una generación de vida, tengo que comprender, tengo que ser misericordioso. Pero también, y este ha sido un error grave, la misericordia implica corrección. El ser misericordiosos también implica corrección. Una de las obras de misericordia espirituales, ¿cuál es? Corregir al que hiere. La corrección también es misericordia. Si yo dejo que el hijo haga todo, lo chiqueo, le cumplo todos sus caprichos, ya no estoy siendo misericordioso, porque yo tengo que corregir. Ay, padre, es que ya ven que los jóvenes utilizan hoy irse a la playa con sus novios, sus novias. Y yo quiero ser un padre moderno. Es que luego ya ven que no somos tan modernos y ya no sé qué hacer, padre. Pues corrígelo y dile que no. ¿Por qué no va a ir a la playa solo con su hijo, con su novia? ¿Por qué no va a ir sola con su novio? Ahí vamos a dormir en cuartos separados. Sí. Viven separados, pero luego cuando llega el hijo, ahí sí viven separados. No, pues no. Y ahí tenemos estos famosos hijos parásitos. Ya están casados, ya están con todo y... Ay, pues mamá, ocupo lana. Ay, sí, pobrecito de mi hijo. Ya se juntaron. Ay, pues es que no tiene dónde vivir, padre. Pues, ay, le están batallando tanto. Pues déjenlo recibo en mi casa. Pues no le hace que deje de comulgar. Es que pobre de mis hijos. Qué madre tan desconsiderada sería si no dejo a mi hijo que viva ahí conmigo. Oye, ¿y tú le dijiste que se juntara? Oye, ¿tú le dijiste júntate con tu esposo, con esta muchacha, con este muchacho? ¿Tú los obligaste? No, padre. Pero no queremos corregir. No queremos corregir. Decía, no me acuerdo qué comediante decía, esos papás que luego empiezan, a ver niño, ya, a ver, a las 3, 1,
2, 2:30, 2:75. Ese comediante, no, a mí me echaba una mirada y ya, aplácate porque te aplacas, ¿sí? A la segunda ya, a mí no me decían a la tercera, yo a la tercera llegaba y me pegaba mi papá, ¿sí? Y no digo que a lo mejor tengamos que ser agresivos, no, sino que precisamente pensamos que es malo corregir, o que somos malos padres y corregimos, ¿sí? Pensamos que somos malos padres y corregimos. No, la misericordia también implica corrección. Si yo veo que el hijo, que el muchacho está mal, tengo que corregirlo, claro, con caridad, pero tengo que corregirlo. A veces tenemos este pensamiento de, es que yo no quiero que sufra lo que yo sufrí. Sí, pero si el hijo te está pidiendo algo, enséñalo a que consiga eso algo. No se lo niegues, pero dile dónde está. Hoy caemos en el otro extremo de que si el hijo dice, papá, es que tengo unas pinzas. Ay, tengo, aquí están las pinzas. No, dile, está en la caja de herramientas, tómalas, unas negras. Corregir. Ay, aquí están, para que no sufra mi hijito. Ay, aquí están. ¿Sí? No, tengo que corregir. Si yo veo que está algo mal, mi hijo, tengo que corregir, porque eso es también ser misericordioso. Porque eso también implica misericordia. Oiga, padre, y si mi hijo ya está casado y ya vive en su casa aparte y está haciendo unas cosas, de todos modos tengo que corregir. Mi mamá me sigue regañando a mí, imagínense. Claro. La corrección es de los cristianos, partamos desde ahí. Si yo veo que está haciendo algo mal, tengo que corregir. No puedo obligarlo a actuar de esa manera, pero yo tengo que corregir si veo que está mal. Y luego me dice, padre, pues estará mal que les diga a mis hijos que vayan a misa el domingo. No, invítalos, corrígelos, diles. Claro. Ya no los puedes obligar a fajarse, ¡fuera para misa! ¡Órale! Pero sí puedes invitar y corregir y recordarles sus obligaciones. ¿Sí? Cuando no se corrige, vienen estos hijos parásitos. Viene esto. Porque nunca se les enseñó a decirles un no, a ponerles un alto, a corregirlos en lo que estaban mal. Y pues quieren todo y se agarran. Y hay una imagen ahí que están los chicos grandotes abrazándose. No, la corrección también es parte de la misericordia. Y el perdonar también. ¿Sí? Si queremos generar vida, tenemos que partir de una educación que sea misericordiosa, que comprenda, corrija y perdone. Oigan, ¿por qué hay tantos matrimonios que luego se separan después de que los juntaron a fuerzas por tener un hijo? Porque no se perdonan. ¿No se perdonan? Y te vas de la casa porque deshonraste a mi familia y lárgate con él y te tienes que casar. Oye, ni se aman. Una calentura. Cuando no se perdona, se puede hacer mucho daño. Cuando no se perdona, se puede hacer mucho daño. Porque también tengo que saber perdonar a los hijos. También tengo que saber perdonar a los padres. También tenemos que saber perdonar a los hermanos. Y la corrección viene desde la comprensión. Padre, ¿cómo evitar esos errores? Corrigiendo. Si se corrige a tiempo, se pueden evitar ese tipo de errores. Entonces, este es el tipo de educación. Cuando se pierde este fin de la comprensión, de la procreación y educación, entonces se genera muerte en lugar de vida. ¿Sí? Se genera muerte en lugar de vida. Y entonces, vamos al último. Si también se quita el hacer feliz al otro, entonces también se genera muerte en lugar de vida. ¿Sí? Este fin, hacer feliz al otro, parte de la siguiente premisa. La felicidad mía está en verte feliz a ti. Eso tiene que ser en el matrimonio. La felicidad mía está en verte feliz a ti. Cuando se rompe este fin del matrimonio y se busca solamente mi felicidad, entonces comienzan los problemas y comienzan las separaciones. Por eso hoy tenemos personas, antes nomás lo veíamos en los artistas, ¿se acuerdan?
En los artistas era muy común ver que su cuarto matrimonio, su quinto matrimonio. Decíamos, no manches, ya lleva 5. ¿Ah? Pero nomás en los artistas. Decían, no, bueno, pues es que están en el ambiente. Ya hicieron una película con una, luego hicieron otra película con otra, y luego hicieron otra película con otra. Y luego pues ahí en la película se dieron un beso. Pues yo creo que se enamoraron, como que uno decía, pues esos ambientes de la tele, pues qué difíciles. Pues hoy no. No sé si alguien tenga un hijo que ya tenga 3, 4 matrimonios que lleva, pero ya es más común. Y es esto, es que ya no soy feliz contigo, es que ya no me siento bien, ¿sí? Entonces rompemos, o simplemente es que ya no me estás haciendo feliz, es que, espérate, no, es que mi felicidad tiene que depender de la felicidad del otro. Yo les he dicho a veces a algunos matrimonios, a ver, ¿por qué te quieres casar con ella? Porque con ella soy feliz, padre. ¿Por qué te quieres casar con él? Porque con él soy feliz. Pues error. La respuesta tiene que ser para hacerla feliz a ella, para hacerlo feliz a él. ¿Sí? Y entonces cuando yo busco la felicidad del otro, ya genero vida. Ya genero vida. Y aquí es donde tenemos que irnos preguntando si realmente hasta qué punto yo estoy generando vida en el otro. Pregúntense qué cara tiene su esposa, qué cara tiene su esposo. Si lo ven sonreír tan seguido, no lo ven sonreír tan seguido. Porque entonces ahí nos estamos dando cuenta si genera vida. Y tenemos que preguntarnos qué actitudes las mías no están generando vida en el matrimonio. ¿Qué actitudes son las que no hacen feliz al otro? Esa actitud que no hace feliz al otro, a la otra, entonces es una actitud que no está generando vida. Por ejemplo, un hombre que disgusta a su esposa porque cada 8 días llega borracho, ¿está generando vida? Claro que no. Una mujer que se la pasa todo el día fuera de la casa y pues no ayuda mucho en casa, ¿está generando vida? Un esposo que no trabaja, ¿está generando vida? Una esposa que se la pasa reclamando al esposo de todo, ¿está generando vida? Una esposa que se la pasa reclamando, eso es lo que nos decía ayer también el maestro Gabriel, que se la pasa reclamándole a todo, al esposo, a la esposa, al esposo, a la esposa, a la esposa, al esposo, ¿genera vida? ¿Qué preguntarnos entonces si yo estoy generando vida? Si yo estoy generando vida en mi matrimonio, porque no solamente es el matrimonio, sino que también luego no genero vida en los hijos, en el que nos rodea. Cuando yo no busco generar vida, cuando olvido este objetivo del matrimonio, ese fin del matrimonio, cuando yo no genero vida en la felicidad del otro, los mismos hijos también resienten eso. Y a veces también habrá que preguntarnos qué tanto yo estoy siendo cómplice para que entonces los hijos no se quieran casar. Si ven que mi matrimonio no genera vida, que mi matrimonio es un sufrimiento, pues entonces no estoy dando ejemplo, como decía el maestro Gabriel, para que el otro entonces decida casarse. Hay que preguntarnos. Porque este es el fin, les digo, cuando se rompe este fin, entonces bueno, ya no me siento a gusto contigo, me voy con otro más, y ya no me esfuerzo, ya no lucho, ya no veo nada, y eso de pues, la perpetuidad y demás, pues entonces no vale para mí. Porque casi ya quieren que diga hasta que la muerte nos separe, quitarle y decir hasta que la infelicidad nos separe, hasta que los pleitos nos separen. O sea, porque ya no quiero tu felicidad, ya no me esfuerzo entonces en cambiar. Y la del problema eres tú, el del problema eres tú. Ya no soy yo el que debe de cambiar, eres tú el que tiene que cambiar. ¿Sí? Eres tú el del problema. Pero es que podemos, y no, yo no quiero, ¿verdad? Yo ya no quiero aceptar. Entonces hay que preguntarnos qué tanto estamos generando. Y
con esto quiero más bien entonces recordar todo lo contrario, o sea, es decir, quienes están viviendo su matrimonio, quienes están casados, recuerden que están llamados a generar vida. El matrimonio es para ser feliz, lo que decía el Padre Francisco también en el primer tema, para la santidad, y la santidad es generar vida. No olviden eso, el matrimonio no es para pasarla mal, como que nos hemos ido acostumbrando a eso, que el matrimonio es pasarla mal, y nos la vamos acostumbrando y vamos viviendo así, y vamos, no, el matrimonio, el padre, madre están llamados a generar vida, tienen un poder para generar vida. Acuérdense que fuimos creados en imagen y semejanza de Dios, entonces como imagen y semejanza de Dios podemos crear, por eso se llama procrear, no se llama reproducir a diferencia de los animales. Los animales se reproducen, el hombre y la mujer procrean. Igual que Dios, colaboran en el plan de Dios para crear. Están llamados a la felicidad, eso no tenemos que olvidar, están llamados a generar vida. Y eso tiene que partir de cada uno de nosotros para darme cuenta entonces qué tanto estoy generando vida en mi matrimonio, qué tanto estoy generando vida en mi casa, los que no somos casados, que somos hijos. También preguntarnos eso, hasta qué punto yo estoy generando vida en mi casa. Me acuerdo que me decía una vez un joven, es que yo quisiera que en mi casa fueran así, yo quisiera que tuviéramos esto en casa, yo quisiera que fuéramos así en casa. Yo le decía, pues empieza tú. Es que en mi casa nunca nos juntamos a jugar, nunca nos sentamos a ver una película. Bueno, ¿y alguna vez tú les has preguntado, tú les has dicho, tú les has sugerido? Pues no. Pues empieza tú. Es generador de vida. El matrimonio es un generador de vida. El matrimonio no es para vivir amargados. El matrimonio no es para tener un sufrimiento. El matrimonio es para ser feliz. Y eso no se nos tiene que olvidar. Generar vida. Y el que genera vida es el que busca este fin de estos dos fines del matrimonio y se esfuerza por. Igual lo insistí, cuando quitamos el anterior, entonces pues viene esta parte, ¿no? de decir, ay, pues que no me esfuerzo, simplemente pues ya hasta aquí, ya no me siento bien contigo, ya no me siento feliz contigo, aquí muere. No es que mi felicidad está en tu felicidad, en verte feliz. Y eso muchos lo olvidamos, ¿sí? Y bueno, les decía, termino con eso, bueno, es recordar que estamos generados a dar vida, y entonces es amar como Cristo nos ama. Este pasaje de Efesios es muy bonito. Luego se tiene como así, una barrera contra este pasaje, porque dice que las mujeres tienen que ser sumisas a su marido, ¿sí? Pero sumisas desde aquí, desde que el marido ama como Cristo. Así dice el texto: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por sí mismo, a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra, y presentarla resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida. O sea, cuando yo recuerdo que la felicidad del otro es mi felicidad, me entrego, como Cristo se entregó por la iglesia. Decía Fray Nelson en los ejercicios que nos daba, con un todo. El matrimonio es todo o nada. Nos decía él, también el sacerdocio es todo o nada. Cuando habla San Pablo de que las mujeres sean sumisas, habla acerca precisamente desde esta premisa, que el esposo ama como Cristo ama a su iglesia, y si se ama como Cristo ama a su iglesia, se va a buscar siempre el bien de la otra persona. Si el marido tiene que buscar siempre el bien de su esposa, la felicidad, a tal grado de entregarse como Cristo se entregó por la iglesia, con un todo. Si no, mejor nada. Es entregarse en un todo. El matrimonio es darlo todo, como el sacerdocio es darlo todo también. El matrimonio y el sacerdocio son dos vocaciones muy unidas, muy parecidas.
Y es entregarse todo o nada. Y quien ama y quien recuerda que la felicidad del otro es mi felicidad, quien recuerda ese fin del matrimonio, se va a buscar entregar completamente. Entregarse. ¿Sí? Entonces, en la familia, ahora quiero aterrizarlo con la familia, no tanto con el matrimonio, y sí también hay que entregarlo todo en la familia. Ser generadores de vida, sobre todo los papás y las mamás, pero también los hijos podemos ser generadores de vida. Cuando llegamos y le damos un beso a nuestra madre y le decimos, ya vine, mamá, ¿cómo estás? Le damos un abrazo, generamos vida. Cuando le decimos a nuestro papá, papá, ¿cómo andas? Mira, pues aquí está un tequilita, vente, vamos a echarnos un tequilita, generamos vida. Claro, ya si te echas 20 o 30 tequilas ya generaste muerte, pero mientras vida, 1 o 2 vida. ¿Sí? Cuando llegas y te pones a platicar con tu papá y dejas tu celular un rato y le preguntas cómo estás, cuando llegas con los hijos y aunque estás cansado te sientes a platicar con ellos, generas vida. Y estamos llamados a generar vida y hoy más que nunca necesitamos generar vida. No lo olviden, hermanos. Y lo podemos generar desde que somos imagen y semejanza de Dios. Padre, qué difícil entregarse, qué difícil amar como Cristo ama, porque es entregarse en todo. Sí, es difícil. No digo que no, a mí también me cuesta. Yo también tengo mis errores. Pero si somos imagen y semejanza de Dios, lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Entonces tu esposo, tu esposa, genera vida en tu hogar. Recuerda, eres un generador de vida. No esperes a que el otro sea el que genere, tú genéralo. Tú entrégate. Tú dalo todo. Pueden ser generadores de vida. Y con ese ejemplo de generadores de vida, con ese ejemplo de darlo todo, es donde entonces invitaremos a los demás a que también se entreguen con todo en el matrimonio. ¿Sí? Pues ahí está, hermanos, hagan su examen de conciencia, qué tan generadores de vida estamos siendo. ¿Sí? Los que están jóvenes, matrimonios jóvenes, qué tan generadores de vida, si no se están cerrando a la vida, a la procreación. Los que ya estamos grandes, a lo mejor los que ya tienen un recorrido en su matrimonio, que a lo mejor ya no hay planes de tener hijos por la misma naturaleza, pues preguntarse, ¿qué tanto genero vida en mi matrimonio con él, con ella? Desde la parte, desde cómo en la intimidad lo trato, la trato, hasta también preguntarnos cómo genero vida. A ver, les digo, vean el rostro de su esposa, de su esposo. Es un rostro que yo estoy generando de angustia, de sufrimiento, de tristeza. Mi esposa no se alegra cuando me ve. A mí se me hace tan bonito ese cantar de los cantares. Ahí viene mi esposo, mi amado, saltando como ¿cómo se llama? Ay, se me fue el animal, pero saltando así entre las colinas y si uno, o sea, la alegría de la esposa que dice, ahí viene mi amado. Pregúntense si dice eso, dice la esposa cuando llega, o dice, ay, viene otra vez Ahora con el COVID, cuando estuvimos encerrados, hubo tantos pleitos, padre, es que ya no aguanto a mi esposo. Pues es que ya no se veía nada, antes era todo el día en el trabajo y llegaban un ratito, y ahora a las 24 horas le decían, no, pues ya no aguanto, ya no aguanto. Ya vete a trabajar, pues va a cerrar la fábrica, pues vete a cuidarla, a ver si no se la van a robar. ¿Sí? El problema que pasa con muchos jubilados, se jubila uno, se jubila el otro. Ay, es que yo no lo mato, es que ya. No, pues ahora viven juntos, pues ahora sí ya se empezaron a conocer más. Pregúntense, o sea, a ver, mi esposa se alegra con mi presencia, mi esposo se alegra con mi presencia. Cuando yo veo a mi esposa que viene y digo, cuando voy con mi esposo pone una cara de felicidad, de alegría de que me está viendo. De veras, ay, llegaste, ¿no ibas a trabajar tiempo extra? Pregúntense, ¿sí? Generadores de vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos vemos mañana